¿Qué tal muchachones? Bienvenidos. El ejercicio dice lo siguiente. En el espacio libre sea D igual a esta expresión en pico-coulomb sobre metro cuadrado a hallar el flujo eléctrico total que pasa a través de la superficie rectangular. Z igual a 2, 0 menor que X menor que 2, 1 menor que Y menor que 3, en la dirección A sub Z o en K positivo. B. Hallar el campo eléctrico E en el punto P 2, menos 1,3. Y C. Hallar un valor aproximado de la carga total contenida en una esfera infinitesimal ubicada en el mismo punto y que tenga un volumen de 10 a la menos 12 metros cúbicos. Entonces, primero voy a hacer un pequeño esquema. Este es el gráfico que tenemos, que está sobre el plano XY a una altura de 2 metros sobre él. Sus dimensiones van en X de 0 a 2 y en Y de 1 a 3. Ahora, fíjense en esto, nosotros tenemos este campo vectorial. Entonces, la única componente de él que va a atravesar esto es la componente de en K, es decir, este man de aquí. Entonces vamos a aplicar la ley de Gauss y vamos a determinar el flujo. Flujo es igual, integral cerrada de punto ds. Y por la ley de Gauss esto es igual a la carga encerrada. Entonces vamos a ver. El flujo va a ser igual integral doble, porque es una superficie, de esta componente de acá, del vector de densidad de campo eléctrico. 16x cuadrado, y z cúbica. Ahora, ¿cuál va a ser el diferencial de superficie? dy y dx. dx por dy. Ahora vamos a ver los límites de integración. X va de 0 a 2 y Y va de 1 a 3. Vamos integrando. El flujo va a ser igual. 16 z cúbico sale de la integral. La integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3. Y esto de 0 a 2 por la integral de y, que sería y al cuadrado sobre 2. Y esto evaluado de 1 a 3. Nos quedaría 16 sextos por z al cubo. Y esto por 2 al cubo menos 0 al cubo por, ahora la parte de y cuadrado, 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y nos quedaría lo siguiente. Flujo va a ser igual 16 sextos por z cúbica por 2 al cubo, 8. 3 al cuadrado, 9 menos 1, 8. Y vamos a reemplazar los valores. 16 sobre 6 por z, que vale 2 al cubo, por 64, que es 8 por 8. Y nos da lo siguiente. $1,365,33. ¿En qué unidades? Pico-coulomb. ¿Por qué pico-coulomb? Porque esas son las unidades del vector D. Ahora vamos con el literal B, que nos pide el campo eléctrico en ese punto. Entonces, la densidad es igual al épsilon por el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es D sobre el épsilon. Y vamos a tener lo siguiente. Como es en el espacio libre, 1 sobre épsilon sub 0 por el vector D. De paso ya voy a ir reemplazando los valores. 8 por 2 por menos 1 por 3 a la cuarta. Esto en I. Este de acá es del vector D, no lo olviden. Más 4 por x cuadrado por 2 al cuadrado por 3 a la cuarta, esto en J. Más. Vamos con la tercera componente del vector D. 16
por 2 al cuadrado por menos 1 por z al cubo. Y en este caso sería 3 al cubo. Esto en la dirección K. Estas componentes que reemplacé son las de este punto. P2, menos 1, 3. Y entonces nos queda lo siguiente. Ya con calculadora, menos 146,44 y más 146,44 en J menos 195,25 en K. Y esto en voltios sobre metros. Aquí una pequeña aclaración. Este vector de acá estaba en picocoulomb, que es por 10 a la menos 12. Pero el epsilon sub 0 es 8,85 por 10 a la menos 12. Entonces 10 a la menos 12 con el pico, chao, y todo nos queda en voltios sobre metros. Vamos con el literal C. Aquí vamos a aplicar el siguiente concepto. Si tomamos la derivada parcial de d con respecto a x más la derivada parcial de d con respecto a y más la derivada parcial de d con respecto a z, y esto lo multiplicamos por un volumen, esto nos va a dar la carga. Vamos a ver que luego esto es una de las ecuaciones de Maxwell. Esto de aquí es la gradiente. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de d con respecto a x nos quedaría 8y z cuarta. La derivada parcial de d con respecto a y es igual a 0, porque la componente y del vector d es 4x cuadrado z cuarta. Y la derivada de d con respecto a z sería 16x cuadrado y por 3z cuadrado. Y esto es igual a 48 x cuadrado y z cuadrado. Entonces tenemos que sumar estas expresiones de acá. Y de paso ya voy a ir evaluando los valores en el mismo punto. Entonces sería 8 por menos 1 por 3 a la cuarta más 48 por 2 al cuadrado por menos 1 y por 3 al cuadrado, que sería 9. Y ese resultado es el siguiente. Menos 2376 picocoulomb sobre metro. ¿De dónde viene este metro? Bueno, nosotros derivamos de esta expresión, metros cúbicos. Derivamos el vector densidad con respecto a la posición. ¿Y qué es lo que pasa? Las unidades de d son coulombios sobre metro cuadrado. Y si esto varía con la posición, nos queda coulombios o picocoulombios sobre metro cúbico. Y esto lo vamos a multiplicar por el volumen, que sería 10 a la menos 12 metros cúbicos. Si se fijan, metros cúbicos con metros cúbicos, miau. Y nos queda lo siguiente. Menos 2376 por 10 a la menos 12 por 10 a la menos 12. Y nos queda menos 2.376 por 10 a la menos 21 coulombios. Solución. Espero que les haya servido el video. Adiós.